Fíjense, ¿no? Y esta representación que ustedes ven aquí es la correa que está transversal sirviendo de viga precisamente de amarre lateral. Vamos a ver qué nos dice José Lugo. ¿Puede darse un caso en que la viga eslabón tenga un perfil diferente al de la viga? No. Tiene que ser exactamente el mismo perfil. De hecho, la norma de manera específica dice que tiene que ser un solo elemento. No, ni siquiera permite que existan uniones, sino tiene que ser un solo elemento. Oscar González. Ingeniero, con el mismo modelo con el que diseñamos en ETAPS, ¿podríamos hacer el análisis de pushover en el ETAP de cualquiera de estos sistemas? En el ETAP 2013. En la versión 2013 sí permite hacer esos pushovers. En la versión 9 no es que no lo permita, pero está muy limitada en la versión 9. De hecho, siempre hasta ahora habíamos usado el SAP 2000 para eso. Ahora la versión 2013 empieza a incorporar ciertas cosas interesantes para hacer análisis no lineales, pushover, que vamos a ver, como les he dicho, ya en el momento indicado dentro del módulo de SAP, y haremos una observación hacia el módulo de TAP de cómo se haría en el módulo de TAP. Entonces, ese modelo se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar ese proyecto, vamos a decirlo así, ese proyecto. Vamos a mostrárselos allí, lo que terminó siendo. Fíjense el modelo, veamos el pórtico, fíjense el pórtico, estos son los ejes, y este es el modelo. Digamos que este es el caso, y vamos a colocarlo aquí por objeto, y vemos entonces la viga, el arriostramiento, los arriostramientos, por supuesto, cada uno de los pórticos, y vean en el 3D, y vamos a seleccionar un solo piso, para que sea más fácil, y vean que justo donde termina el arrastramiento, allí exactamente se coloca una correa, y digamos que lo ideal es este sistema. Las correas deberían ir, ¿verdad?, en esta dirección, para colocar una en este punto, otra en este punto, colocar aquí una viga de transferencia que le acorte la luz a la viga del sistema SMF, porque si se dan cuenta, prácticamente es un sistema en el que en la dirección larga, al igual que en el ejemplo que ustedes hicieron, las columnas están orientadas, digamos, con su inercia más fuerte en la dirección X en este caso, y en la dirección Y hemos incorporado sistemas de diagonales que están en varios pórticos, pórtico 1, pórtico 3, pórtico 5, pórtico 7, y que se ha dispuesto todo de tal manera de que siempre coincida una correa al inicio y una correa al final. Ese es básicamente el concepto. Martín Millán, todos esos detalles se explican en el curso de elaboración de planos y detallado de estructuras de acero. La idea es mostrar en el curso cómo hacer esos detalles, precisamente cómo hacer detalles de conexión de arrastramiento, detalles de conexión a momento. Hacia allá vamos. La parte final del curso, la parte final de ese curso que está precisamente en desarrollo, es mostrar cómo hacer conexiones a momento, a corte, a tracción, y cómo ensamblar, por supuesto, plantas, pórticos, etc. Precisamente de eso se trata, ¿no? Discutir la forma cómo se haría en AutoCAD para ese curso específico. Entonces, esa es la idea. Y fíjense, interesante, yo tengo otro ejemplo por acá. Otro ejemplo. Nos dice Carlos Zapata, ¿cuál es la fecha de ese curso? Ya está en desarrollo. Seguramente lo volveremos a hacer para junio o julio, pero ya ese curso está en desarrollo. Ya tiene como la mitad del tiempo, ¿no? Fíjense algo. Fíjense algo. Tengo otro modelo de pórtico excéntrico. Si mal no recuerdo, debería estar acá. Fíjenselo. Aquí está.
Y les explico brevemente. Si este fuese el caso de ustedes, fíjense lo que yo hice acá. Veamos. Porque esto les va a servir para que ustedes lo hagan en el caso que corresponde. Yo coloqué precisamente una correa al inicio, una correa al final. Fíjense que las columnas en su eje fuerte están en el sentido Y. Y volvemos al principio. Las diagonales están incorporadas en la dirección corta del edificio. ¿Qué es lo único interesante aquí? Lo único interesante es que evidentemente tanto las vigas, así como lo hicimos en el caso del edificio, tanto las vigas que van en X, es decir, estas vigas y agarro los arrastramientos, y estas vigas y agarro los arrastramientos, deben ser sistemas que conocemos como EBF. Hay que decirle al programa, evidentemente, que esos elementos, agarré en este caso un ejemplo de este pórtico, pero hay que decirle que esos sistemas son EBF. Es importante, porque recuerden que cuando definimos en preferencias Steel Frame Design, bueno, aquí lo hice al revés. Aquí definí como global que el sistema era excéntrico, lo definí así, y más bien reescribí lo que no era excéntrico. Es lo mismo, se puede definir como SMF y se reescribe el que no es o viceversa. Aquí definí que el sistema era EBF, ¿verdad? Hay que definir, en este caso, el System SDS, al igual que lo hicimos en el ejemplo. Hay que decir el método de análisis, es decir, hay que hacer lo mismo que se siguió en el caso del edificio con sistemas concéntricos. Y de todas maneras ustedes verán en el ejemplo del pórtico los parámetros que hay que considerar acá. Entonces, una vez que se hace eso, yo quiero que ustedes vean un poco. Me falta el espectro. Zona 5, S2, B1, R5. Permítanme colocar el espectro. Zona 5, S2. Permítanme buscar acá. Zona 5, S2, B1, R5. Que no lo tengo asociado. Voy a buscar el que ustedes tienen ahí mismo. Zona 5, S2, B1, R5. Este mismo. Vamos a asociarlo y vamos a correr la estructura. Nos dice, disculpe ingeniero, Darwin Camacho, pero considera solo la viga que se encuentra con las diagonales o todo el pórtico en esa dirección. Todo el pórtico en esa dirección. No solamente las vigas que están en las diagonales, también la viga central forma parte del sistema EBF. Ingeniero, ¿con qué criterio elijo un tipo específico de sistema excéntrico? Siempre he dicho que lo ideal es que este ángulo de aquí, respecto a la vertical u horizontal, sea 45 grados o cercano a 45 grados. Si esta longitud fuese muy corta, es decir, si aquí tengo 3 metros y aquí tengo 3 metros, sería ideal más bien un sistema, vamos a colocarlo un poquito más pequeño. En ese caso, pareciera que el sistema ideal sería, por ejemplo, este. Es decir, cuando la altura es muy similar a la longitud horizontal, me iría por un sistema simple. Y si no, en lo particular me voy por este sistema. Estos sistemas son muy poco convencionales y no suelen utilizarse. El 1 y el 2 son los casos más específicos. Al momento de modelar, ¿cómo sabemos si el comportamiento del eslabón es a corte o momento? Hay que hacer el cálculo manualmente. Para saber si el comportamiento del eslabón es a corte o momento. O sea, ¿hay forma de contemplarlo inicialmente? Sí, hay que hacer el cálculo manual. Fíjense, determinar lo que llamamos el E crítico, este valor. Hay que calcular MP. Recuerden, aquí está la fórmula de MP. Hay que calcular BP y hacer este cociente. Y al hacer este cociente nos va a decir la hoja de cálculo, eso tiene 2 metros, por ejemplo. Y si elegimos un valor mayor o menor, ahí está. Hay una hoja que yo tengo, bueno, ya les voy a mostrar también.
Ahorita se las muestro, que se las puedo dejar para que ustedes también la usen. Entonces, a lo que les decía, fíjense acá, importante, cuando se plantea el diseño, vamos a decirle, por ejemplo, caso específico, el sistema es longitud efectiva, el R que estamos utilizando, bueno, es 5, el SDS 0.80, por ejemplo. El otro parámetro importante, el System CD, importantísimo. El System CD es el parámetro asociado a la ductilidad. Por lo tanto, el System CD, en el caso de Venezuela, es 0.8 veces el valor de R. Si el R es 5, fíjense, el CD es 4. 0.8 por 5 nos da 4. Esto es lo lógico. Recuerden, el SDS es alfa, phi, beta sub 0. Yo puse 0.8 ahorita como un valor genérico, pues no recuerdo exactamente el valor. Y si yo defino que el sistema es EBF, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Agarrar y las vigas, fíjense, las vigas que van, voy a ocultar el área. Las vigas que van en el sentido Y, estoy tomando estas 4 como ejemplo, pero lo debo hacer con todas. Esas vigas específicamente las debo reescribir como un sistema SMF. Es decir, debido a que tenemos un sistema dual, tenemos que tomar un sistema base, ejemplo EBF, y lo que haría sería pararme en el pórtico A, en el pórtico B, en el pórtico C y en el pórtico D. Ejemplo, me paro en el pórtico A y elijo todas las vigas de esa dirección, tanto del A como el B, etcétera. Lo voy a hacer, todos estos casos. Y como definimos originalmente que el sistema es EBF, le vamos a decir que estas específicamente no son del sistema EBF, son del sistema SMF, como lo hicimos en el ejemplo del edificio de 6 niveles con sistemas concéntricos. Entonces, le digo diseño, reescribir, y le digo que el sistema es SMF. Nos dice Oscar González, ingeniero, en el momento de calcular las conexiones de un sistema EBF, las conexiones de la viga con la columna se haría de la forma como si fuera SMF. Sí, parecida. Zulay Rosendo, ¿las columnas se consideraría en SMF? Buena pregunta. Buena pregunta. Deberíamos hacer quizás dos modelos. En un modelo las diseñamos como SMF, vemos el diseño. En un segundo modelo las diseñamos como EBF y podríamos tomar la peor de las condiciones.